Hola, bienvenidos a Por Escopito, yo soy Lola y en este video les voy a contar qué estuve leyendo los últimos meses. Oh, por Dios, Copito. ¿Copito? Como probablemente se habrán dado cuenta por el título, son todos libros alemanes porque el cuatrimestre pasado, es decir, la primera mitad del año más o menos, cursé literatura alemana, así que les voy a hablar de esos libros. Aclaro que no hablo alemán, así que los apellidos de los autores van a ser medio una mezcla de cómo sería en criollo, como pienso que podrían decirse y como he escuchado en alguna clase o lo que recuerdo haber escuchado en alguna clase. Les dejo todo escrito por las dudas para que no se estén preguntando cómo lo buscan después. La primera obra de la que les voy a hablar es La Nueva Melusina, que es un cuento de Goethe que pertenece a su libro Los años itinerantes de Wilhelm Meister. Este cuento es una suerte de reescritura de una leyenda medieval, la leyenda de la Melusina, que era una criatura fantástica a la que a veces se refiere como hada y otras veces como mujer serpiente. Lo que cuenta esta leyenda es cómo esta mujer fantástica, por decirle de alguna forma, se transforma en humana para estar con un hombre a cambio de que él conserve una promesa. Lo cual, como se estarán imaginando, no sucede y esto lleva a ciertas complicaciones. En la versión de Goethe, Melusine no es una hada, no es una mujer serpiente tampoco. De hecho, aparece al principio como una mujer completamente normal, solo que es muy rica y que atrae la curiosidad de un hombre, en parte por su imagen, digamos, y en parte por codicia. Entonces ella le propone una misión, digamos, un favor que le tiene que hacer por determinada cantidad de tiempo, pero él tiene que abstenerse de hacer ciertas otras cosas. Si quieren empezar a leer a Goethe, la verdad es que lo recomiendo mucho porque es un cuento muy entretenido y con un lenguaje bastante amigable, así que lo recomiendo. La siguiente obra de la que les voy a hablar es El hombre de la arena de Eta Hoffmann, que es un clásico del terror y es un cuento largo o novela corta que era una forma muy cultivada por los alemanes. Para este cuento lo que hace Hoffmann es traer una figura de los cuentos que contaban a los niños para que se fueran a dormir, que es la figura del hombre de la arena, que increíblemente en ese momento no era considerada una figura negativa, era como algo neutro, digamos, o sea, no sé si era positiva, pero tampoco era algo terrorífico, digamos, aunque se trataba de un hombre que llegaba y les tiraba arena a los ojos a los nenes si no se iban a dormir. Pero bueno, igual no era lo que fue después de este cuento. Hoffmann va a tomar esta figura de los cuentos infantiles y la va a mezclar con algo que era muy popular en su época, que era el ocultismo. El ocultismo es básicamente la noción de que hay una realidad oculta, oscura, a la que solo podemos acceder por experiencias como los sueños o encuentros con espíritus. El cuento que va a resultar de todo esto es la figura por excelencia de lo siniestro, que es un concepto descrito por Freud y que es básicamente lo extraño dentro de lo familiar, y cuenta básicamente el camino a la locura, digamos, de un joven estudiante, Nathaniel, después de que se encuentre inesperadamente con un monstruo de su infancia. Este personaje en su infancia identifica al hombre de la arena con una persona real, digamos, y tiene un episodio bastante fuerte con esta persona, que obviamente va a quedar como grabado en su recuerdo como el hombre de la arena y con esa cosa medio confusa que tienen los recuerdos de la infancia, como algo que no parece del todo posible o del todo racional, digamos. Entonces va a volver sobre esas impresiones cuando se encuentre con esta otra persona que le recuerde a ese sujeto, pero por supuesto va a volver siendo ya adulto, un adulto joven, un adolescente. Entonces va a entrar en contradicción la explicación racional, digamos, y todo lo que le genera ese encuentro, que obviamente no es tan racional. La verdad es un cuento buenísimo, se los recomiendo un montón si quieren empezar a leer literatura alemana, e incluso si quieren empezar a leer literatura de terror, creo que este es un excelente lugar para empezar. El siguiente libro del que les voy a hablar es Los cuentos de los hermanos Grimm. Todos conocemos estos cuentos maravillosos que ocurren en lugares y tiempos bastante indefinidos, no sabemos muy bien dónde es, que tienen personajes bastante planos, porque lo que importa más que nada es la acción, y donde existen criaturas fantásticas y magia y todo eso sin que sea un problema. O sea, no es como en el fantástico que hay como momentos de duda o de incredulidad, no. Acá existen estas cosas y está todo bien, es lo normal. Todos sabemos también que los cuentos originales en los que se basaron las versiones edulcoradas que nos llevaron a nosotros
fueron recopilados por los hermanos Grimm. Ahora bien, me interesa contarles la otra parte de todo esto, contarles por qué los hermanos Grimm decidieron hacer esto. Los voy a poner un poco en contexto. En algún momento de la historia de Alemania, porque mi contexto es genial, muy preciso, en algún momento de su historia fue invadida por Napoleón. Esto significaba un montón de cambios sociales, culturales, un montón de cosas que a los hermanos Grimm no les simpatizaban del todo. Entonces decidieron salir a recopilar estas historias populares como una forma de conservar cierto patrimonio cultural. Ahora, estos hermanos pertenecían a esas clases o grupos sociales populares o más humildes o como les quieran llamar, de las que surgían estas historias que se transmitían por boca a boca porque eran clases analfabetas. No, ellos no pertenecían a esto y tampoco eran los únicos que estaban haciendo este tipo de recopilaciones. Pero por alguna razón desconfiaban de los otros proyectos porque sentían que esos otros eruditos, que no eran ellos, iban a modificar la materia, digamos, de las obras. Pero por supuesto, como no eran historias que estuviesen escritas, que tuvieran como una suerte de copia original, había un montón de variaciones y en algún punto todas eran igual de válidas. Entonces, sí o sí, los hermanos tuvieron que decantarse por una o mezclar varias, o también tuvieron que meter mano. Entonces, irónicamente, lo que pasó es que terminaron haciendo lo que temían en algún punto. Primero porque las pasaban a papel y al ser escritas todos esos grupos de los que habían surgido estas historias populares no podían acceder a esas versiones porque no sabían leer. Y segundo porque sí o sí tuvieron que modificar ciertas cosas y entonces el producto que quedaba era también artificial en el sentido de que no era, digamos, la preservación exacta de lo que estaba circulando en esa época. En cualquier caso, la verdad es que es una lectura muy entretenida, son un montón de diferentes largos y extensiones, así que es un libro que se puede agarrar y ir leyendo entre otras lecturas. Y todos ellos, o su mayoría, suelen girar alrededor del proceso de socialización, que es básicamente un personaje inmaduro, sea un niño, un joven o lo que sea, que debe salir al mundo y pasar diferentes pruebas. Esto puede ser voluntariamente o porque no le queda opción, hasta convertirse en una persona madura o que haya algún cambio en el medio, digamos. Esto puede resultar de dos formas. El cambio puede ser un progreso o una regresión. La siguiente obra de la que les voy a hablar es El aquelarre de Tieck, o Tic, que es una novela que es muy buena y me encantó, así que se las recomiendo desde ahora sin decirles de qué se trata. Esta obra está situada en el momento de una primera Inquisición en Europa. Se trata del delirio colectivo que ocurre en una ciudad una vez que empiezan con una casa de brujas, algo que en ese momento pensaban totalmente superado y que era algo supersticioso y que era imposible volver atrás en la historia, volver a repetir cosas que habían pasado antes. Todo esto comienza por una mujer joven y viuda que no tiene el más mínimo interés en volver a casarse. Ya tuvo malas experiencias en su vida, en su corta vida, y la verdad es que para cuando empieza la novela está viviendo de la mejor manera. Hace fiestas en su casa, tiene una casa súper linda, tiene un jardín enorme, tiene muchos amigos, le cae bien un montón de gente, a mucha otra gente no, pero bueno, la está pasando bien. Ahora, ¿qué pasa? Estamos en cierta época en la que obviamente esto no era algo súper normal y bien visto y que bueno por vos, no, para nada, y tanto es así que incluso entre sus amigos hay un par que no pueden entender cómo no quiere casarse o no quiere estar con un hombre de nuevo. Entonces se acercan a ella y un poco por sus sentimientos intentan convencerla y otro poco como diciendo, bueno, tenés que estar conmigo, así la gente del pueblo, digamos, se calla y ya no te ven de forma rara y no piensa cualquier cosa de vos. Y a la mujer la verdad es que le importa muy poco lo que piensan de ella, entonces medio que le dice no. Somos amigos nada más, basta, déjate joder. Lo que pasa es que una de estas personas no se lo toma tan bien, así que básicamente la acusa de bruja. Y en un abuso de poder desencadena una casa de brujas que se termina extendiendo por toda la ciudad y que genera un caos enorme. Así que es una novela súper interesante por muchas cosas. Siempre me encanta de esta carrera y me encanta de los libros clásicos o tan viejos, digamos, encontrar cosas tan actuales. No sé qué tan bueno es, si significa que no hemos evolucionado tanto como creemos, pero es una novela muy buena, súper entretenida, bastante corta también, así que se las recomiendo muchísimo. La siguiente obra de la que les voy a hablar es El holandés errante de Wagner.
Esta es una ópera para la que Wagner escribió el guión, compuso la música y diseñó la puesta en escena. Y todo esto porque él creía en lo que llamaba la obra de arte total. Es decir, esta obra de arte que es la combinación perfecta entre música, literatura y danza. Este tipo de obra tenía que carecer de fines prácticos y tenía que poder transportar al espectador a una realidad a otra. Es decir, que la persona que lo estaba viendo tenía que entregarse absolutamente. Y en este sentido Wagner es un artista bastante complejo, hay mucha gente que tiene experiencias muy fuertes con su música, así que se los recomiendo mucho. La historia retoma la leyenda de un marino que está maldito y que seguramente les va a sonar mucho y que no puede pisar tierra por una gran cantidad de años. Pero una noche, cada tantos años, puede pisar tierra para intentar encontrar a una mujer que le sea fiel hasta la muerte. En caso de que la encuentre, podrá finalmente morir en paz. Es una obra trágica muy buena, muy cortita y fácil de leer, que recomiendo muchísimo que la lean a la par que escuchen la música o que escuchen la música después. Y si no la leen, escuchen la música también, porque la verdad es muy buena. La verdad te pone en la situación totalmente, así que está buenísimo para mí ese tipo de experiencias de lectura en las que no es quizás estar solo con el texto, sino interactuar con alguna otra forma de arte o con un espacio, un ambiente, así que háganlo. Me lo van a agradecer. La siguiente obra de la que vamos a hablar es El Golem de Meyerinck, que es una novela que retoma la leyenda del golem, que era una figura de barro que supuestamente protegía a los judíos, pero que también se salía de control bastante fácil y provocaba situaciones muy poco agradables. Esta novela es muy compleja, la verdad. No sé si tanto en el lenguaje en sí mismo, pero hay partes de ella que son bastante filosóficas y partes de ellas que son más normales para nosotros, más movidas, más, no quiero decir realistas, pero es más una sucesión de acciones, entonces es un poco más fácil de seguir que la parte más reflexiva. Empieza con una conversación entre amigos, entre los cuales está un señor bastante grande, que en un momento se queda dormido, como suele pasar cuando estás con tus amigos. Y mientras está dormido, está medio todavía escuchando lo que hablan, y entre ellos empiezan a decir cosas como no deberíamos decirle esto, no tenemos que recordarle tal cosa, como que se van dando indicios de que hay una parte de su propia vida que él no recuerda, pero los otros sí. Y todo esto está mezclado con una parte fantástica muy fuerte, que es la de las visiones que tiene de este golem. La siguiente obra de la que les voy a hablar es La mandrágora de Ewers, que es una novela bastante larga que retoma la leyenda de la mandrágora. Esta plantita que ustedes probablemente conocerán por Harry Potter, pero que tiene un origen medio extraño, la verdad. La historia de la mandrágora dice que esta planta nace de el último semen de un condenado a muerte, que supuestamente cuando lo matan sale, dudoso, pero bueno. Supuestamente cuando el semen llega a la tierra, de ahí va a nacer al cabo de muy poco tiempo la mandrágora, que por un lado es una planta que va a llevar prosperidad económica a la casa en la que esté, pero por otro lado también la va a llevar a su ruina. Esta novela es súper entretenida y súper interesante, aunque sí es larga y tiene momentos bastante crueles y extraños, porque es una novela perversa en el sentido más literal de la palabra, en el sentido de inversión y trastorno de leyes naturales, digamos. La novela va a empezar con una fiesta en la casa de una familia bastante particular, donde uno de los invitados es un científico y otro de los invitados es su sobrino, que son los dos personajes bastante particulares y con personalidades que chocan bastante. Resulta que este científico está trabajando en ese momento en la inseminación artificial. No de humanos todavía, pero sí de otros organismos. Entonces, cuando su sobrino escucha esto y escucha esto del día de la mandrágora, le propone a su tío que haga eso, pero con personas. Ahora el resultado va a ser Alraune, que es la palabra en alemán para mandrágora, que va a ser una chica muy particular, no muy simpática, la verdad, pero con
aptitudes que no parecen del todo humanas. Esta novela es muy buena y también algo que me pareció muy interesante de ella es que no es tan lineal en el sentido de que el foco no está siempre puesto sobre los mismos personajes. Entonces vos empezás la novela y pensás que los protagonistas son la familia que tiene esta fiesta en su casa y después el foco pasa al estudiante, al sobrino que tiene la idea y como que va siguiendo diferentes hilos y está muy bueno, eso me gustó mucho. La última obra de la que les voy a hablar es una de mis favoritas y es en realidad un cuento bastante largo que se llama Experimento Personal y es de Christa Wolf. Este cuento es una suerte de informe que hace una mujer que ha pasado por el experimento de convertirse en hombre. Ella trabaja en un centro científico y está en un proyecto que se basa en crear una fórmula para que al cabo de unos pocos días una mujer pueda transformarse en hombre, o sea que su cuerpo cambie de composición, digamos, y sea un hombre. Lo interesante de este cuento es que va a salir como una crítica a esta noción que había en la Alemania socialista de que la desigualdad entre géneros era algo totalmente superado. Por un lado va a mostrar cómo siguen habiendo sesgos culturales que están muy arraigados y que son parte de un proceso histórico que no se puede revertir así como así, pero por otro lado, y quizás más específicamente, no lo va a mostrar solo como algo que afecta a las mujeres, sino como algo que afecta tanto a hombres como mujeres. Es un cuento que habla de cómo las expectativas sociales coartan bastante la libertad de desarrollarnos totalmente de la forma que queramos sin estar adecuándonos a tal o cual forma de ser. Otra cosa que me parece muy interesante es pensar que Christa Wolf no estaba en contra del socialismo, sino que al contrario estaba bastante alineada con ese pensamiento, pero que una vez que se puso en marcha, digamos, estaba algo decepcionada. Este también es un cuento bastante fácil de leer y muy entretenido, así que se los recomiendo mucho. Eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, que les haya servido si quieren empezar a leer literatura alemana. Y si es así, no olviden darle like, comentar algo, si leyeron, si tienen algún autor alemán que les guste particularmente, un libro que quieran recomendar o algo por el estilo, por favor déjenlo abajo. Y si quieren saber cuando subimos videos, se pueden suscribir y apretar en la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un video nuevo. O nos pueden seguir en nuestras redes sociales que son Twitter e Instagram, porque ahí también siempre avisamos. Nos vemos en el próximo video. Bye. La siguiente obra de la que vamos a hablar, porque estamos conversando claramente, no puedo hablar bien. Me tengo que calmar. Chicos, no puedo hablar porque me sacaron dos muelas, en realidad.